Soy Ruth Rangel, profesora de esta casa de estudios y tendré el honor de presentar esta actividad. Agradecemos que mantengan sus celulares sin volumen. Bienvenidos. Estamos aquí reunidos para escuchar al doctor Luis María Ugalde Olalde de la Compañía de Jesús, doctor honoris causa por el Sistema Universitario Jesuita, quien dictará la conferencia Esperanza y Tragedia del Socialismo del siglo XXI en Venezuela. El doctor Luis Ugalde ha tenido una presencia significativa en el campo académico, un marcado compromiso social y su trabajo se ha enfocado en la promoción de la justicia, el conocimiento científico y la creación y difusión de la cultura. Luis Ugalde es licenciado en Filosofía y Letras, Teología y Sociología. Es especialista en Historia Económica y Social de Venezuela, maestro en Ciencias en Historia y doctor en Historia, estudios que realizó en universidades en Colombia, Alemania y Venezuela, país al que llegó en 1957 como escolar jesuita. Se ha convertido en una autoridad en temas relacionados con la educación. Fue provincial de la Compañía de Jesús en Venezuela de 1979 a 1985, tiempo en el que también dirigió la revista SIC, publicación jesuita que aborda temas de política, economía, sociedad e iglesia. Fue vicerrector académico de la Universidad Católica Andrés Bello de 1986 a 1990. Fue rector de la misma de 1990 a 2010. De 1999 a 2009 fue presidente de la Asociación de Universidades de la Compañía de Jesús de América Latina, AUSJAL. Fue delegado de Educación del equipo central de la Conferencia de Provinciales Jesuitas de América Latina, CEPAL. Fue profesor universitario en la Universidad Católica Andrés Bello, la Universidad Central de Venezuela, el Instituto de Teología para Religiosos y la Universidad de Zulia en las áreas de teorías políticas contemporáneas, cambio social en Venezuela, historia económica y social de Venezuela, historia de la Iglesia e Iglesia y política en América Latina. Fue director del Centro de Reflexión y de Planificación Educativa de los Jesuitas, responsable de coordinar los equipos y comisiones de las diversas modalidades y niveles de la educación ignaciana en Venezuela. Autor y coautor de una treintena de libros y más de un centenar de artículos en diferentes medios de comunicación y revistas especializadas. Su labor de gestión y divulgación de la palabra destaca en su trayectoria de servicio, siempre cercano a causas sociales y de alta incidencia en la situación venezolana, crítico de las paradojas de la actualidad, de la tradición incuestionada, de la radical racionalidad instrumental, es un impulso para la reflexión y el diálogo. Valores como la solidaridad, la democracia, el sentido de comunidad, la esperanza, la justicia y la inspiración cristiana que pone a la persona en el centro de la vida están presentes en su proyecto ético y se cristalizan en un estilo de liderazgo ignaciano. Lo anterior lo ha hecho acreedor a diversos premios y distinciones públicas. Esta mañana, el doctor Ugalde estará acompañado del doctor Alejandro Anaya Muñoz, profesor del Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos. Bien, buenos días, bienvenidas, bienvenidos. Qué gusto ver el auditorio así de lleno y el auditorio arriba también. Les mandamos un saludo a través de la cámara. Solamente les quería comentar, antes de pasarle la palabra al doctor Ugalde, el cual pues honra al ITESO con su presencia y pues a nosotros profesores, a ustedes estudiantes, nos enriquece con esta discusión que vamos a tener acá. Solamente les quería comentar, entonces, ya tienen algunos papelitos para las preguntas, vayan ahí tomando sus notas, vayan preparando sus cuestionamientos, las vamos a ir recibiendo para cuando sea el momento de interactuar con el doctor Ugalde mediante estas preguntas, las vayamos acá procesando y las vamos a ir acomodando de acuerdo con temas. Entonces, las preguntas van a ser por escrito nada más, no vamos a poder recibir preguntas verbales para que se vayan, orales, perdón, para que se vayan preparando y las vayan anotando.
Pues sin mayor introducción, doctor, adelante. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos y muchísimas gracias por este interés por Venezuela. Estamos en un momento, como ustedes saben, muy complicado y yo no voy a hacer ningún mitin. Cuando una familia tiene un niño que se muere, no está para echar mítines, sino ver si hay solución o no y cómo es esa solución. Entonces, por supuesto, vamos a tratar de incluir algunos aspectos que pueden ayudar a entender lo que parece increíble entender. La gente dice, pero es increíble que Venezuela, que tenía fama de ser el país más rico de América Latina, el de mayores reservas petroleras, con precio del petróleo disparado en los últimos años, pasó de menos de 10 a más de 120, etcétera. ¿Cómo se explica? Eso tiene que tener alguna racionalidad. O es pura propaganda en contra del gobierno, o si es verdad, no lo entendemos. ¿Por qué? ¿Cómo puede pasar eso? Entonces, claro, en un primer momento el problema se resuelve diciendo, no, es que eso es una pura propaganda del imperio, no es así. La realidad en Venezuela es totalmente distinta y eso se ha dicho durante mucho tiempo, pero claro, hay cosas que es difícil de ocultar. Y lo más difícil de ocultar es cuando con lo opuesto en un año salen 2 millones de venezolanos desesperados a ver qué encuentran. Entonces ya pura propaganda no puede ser. Ahí hay un problema de fondo sumamente grave. Y entonces la gente ha visto en poquísimo tiempo ese éxodo que al comienzo se dio en los sectores más profesionales, gente que ya tenía pues un título o con la misma empresa transnacional se mudaba a otro sitio, con miedo a que, bueno, puede pasar lo de Cuba, y esos se iban colocando, y lo mismo los capitales. En Panamá aplaudían a los venezolanos porque llegaron empresas y llegaron capitales. En este momento ahora odian a los venezolanos porque, claro, ya la avalancha es y compiten, etcétera, etcétera, como ustedes se pueden imaginar. Es un dato que no se puede ocultar. La gente no sale a hacer turismo y, como les he dicho, inicialmente era en la clase media, los profesionales. Yo llevo 30 años trabajando en un barrio muy pobre y el otro día teníamos primeras comuniones y no sé cómo salió el tema. Dije, ¿quiénes de ustedes en los últimos 5 meses tienen familiares que se han tenido que ir? Y levantaron la mano más de la mitad. Y van con lo opuesto. Y cada uno tiene su tragedia, porque eso se presta a todo tipo de abusos. Ese es un aspecto. El otro aspecto que también sorprende es Venezuela durante más de 50 años fue en promedio el país del mundo que tuvo más crecimiento sostenido, de 6,5%, sin inflación. La inflación venezolana antes del año 80 nunca llegaba a 5 puntos. Este año vamos a tener una inflación de más de 1.000.000%. ¿Cómo se explica una inflación de 1.000.000%? Cuando en un país si tiene 7, 8% ya es una tragedia. Bueno, eso lo tenemos y no se puede ocultar. Porque usted va a comprar 1 kilo de arroz hoy y si tiene dinero lo compra 2 porque la semana que viene costará 3 veces más. Y el salario suyo, que hoy sirve para algo, mañana no sirve para nada. O sea, la hiperinflación es realmente imposible. Bueno, los extremos de pobreza, la carencia de medicinas, el derrumbe de toda la salud pública y la privada está toda dolarizada. Entonces estamos en que la pública no funciona, se han ido 20.000 médicos y no se han ido de turismo,
Entonces hay que admitir que realmente algo no está funcionando. Pero ese algo sale de una enorme esperanza que hubo en Chávez y en el chavismo. O sea, sin entrar en muchos detalles. Y la otra cosa interesante y lamentable es que después de haber dicho que éramos el país con más reservas petroleras, etcétera, estamos viviendo un derrumbe petrolero tremendo. El petróleo está en promedio en $60 el barril. Venezuela, cuando llegó Chávez, producía más de 3 millones de barriles diarios. En este momento estamos en 1.300.000. De manera que se ha derrumbado la producción. No puedo entrar en los detalles, pero si en el diálogo interesa, podemos hablar. Y segundo, se ha triplicado el empleo en el sector petrolero. Entonces, eso significa muchísima menos producción y más gente ocupada. Pues en este momento la empresa petrolera se puede considerar que está en quiebra, no puede pagar su nómina y se la paga el Banco Central. Y se la paga con la maquinita de hacer billetes. Entonces la pregunta es, no hay comida, no hay medicinas, ¿por qué? ¿Cómo se explica eso? Tiene que haber una explicación. Pongámonos en 1992, que fue el primer intento de golpe de Chávez, y 1998, que es cuando en diciembre gana las elecciones. El discurso fundamental con el cual gana Chávez se sustenta primero en cierta desesperación que había en el país, una desilusión muy grande en relación a los partidos políticos. El país ya desde el año 80 empezaba a vivir la inflación y la población percibía que los políticos no se daban por aludidos. Empezó a disminuir el poder adquisitivo del salario, la inversión, etcétera, etcétera. O sea, una crisis y no había respuesta. La población sentía que no había respuesta y aparece un militar, Chávez, muy elocuente, que el discurso fundamental, yo lo voy a resumir de esta manera, por la brevedad del tiempo. Nosotros somos un país riquísimo, súper rico. Tenemos las mayores reservas del mundo, pero ustedes son pobres. ¿Cómo se explica que seamos un país riquísimo y la población pobre? Yo les voy a dar la explicación. Entre la riqueza nacional petróleo, que es de ustedes, y ustedes, se interponen tres bandidos: el imperio, los empresarios capitalistas y los partidos políticos. Por eso están ustedes en la miseria. Entonces si ustedes me apoyan, yo los voy a derrotar. Y vamos a sacar la influencia del imperio, derrotamos a los partidos y los castigamos por corruptos y también a los empresarios. Naturalmente ustedes me aplauden y yo llego al gobierno. Chávez fue muy elocuente en la denuncia que la gente decía, pues tiene razón. Pero, claro, siempre hay que hacerse la pregunta, una cosa es la denuncia, si mañana dejara de funcionar la luz eléctrica aquí en Guadalajara, pues ustedes todos se indignan y denuncian y resulta que es un día y otro día con toda la tragedia que se... Bueno, para hacer denuncia no hay que ser doctor, basta sentido común, abrir los ojos y la indignación. Y claro, Chávez eso lo hizo no bien, sino muy bien.
Y había, y eso es nuestra historia, ustedes tienen una historia un poco distinta. En nuestra historia, Chávez es militar. Y en último término, los militares son los que nos salvan y siempre está ese esquema. Entonces dice, bueno, este viene militar, va a poner orden aquí, va a castigar a los corruptos, tal como lo dice, y gana Chávez. Ese sería el primer capítulo. El segundo capítulo es promesas y realidades. Muy bien, yo voy a castigar y voy a repartir o distribuir esa inmensa riqueza que es de ustedes y que se quedan estos bandidos aquí. Como yo los quiero mucho, los voy a castigar y además yo voy a repartir esa fabulosa riqueza entre ustedes. Ustedes lo que tienen que hacer es poner la mano y apoyarme. Y entonces ustedes van a tener esa riqueza que ahora se lo están llevando. Y naturalmente eso recibe todos los aplausos. Y con la buena suerte para el gobierno, que cuando llega al gobierno hay una serie de coyunturas internacionales y el precio del petróleo pasa de menos de $10 por barril a más de 100 por barril, unos cuantos años. Y entonces se junta la promesa mía de repartirles con el hecho de que tengo 10 veces más de lo que había. Y naturalmente yo invento una serie de, se llamaban misiones, misión de las madres viudas, misión de las niñas embarazadas, misión de los analfabetos, para repartir. Y bueno, hasta ahí pues la gente se anotaba, contento. Y la otra cosa que tomó mucha fuerza después de los primeros años, porque los primeros años él fue mucho más cuidadoso y temeroso, empezó con el exprópiese. Pasaba por un sitio y hacía como que no sabía de quién es. ¿Y esa empresa de quién es? Exprópiese. Todo eso por televisión. Y se expropiaron las industrias básicas, la siderúrgica, el aluminio, los cementos, la banca, etcétera. Hay toda una serie de expropiaciones y también los trabajadores, por ejemplo, de la siderúrgica dicen, bueno, ahora la empresa es nuestra, porque se va a expropiar y entonces, bueno, había una simpatía. El expropiese fue una cosa impresionante en agricultura también, en diversas áreas. También después se corrigió un poco el presidente, Maduro no, pero Chávez sí, llegó a decir eso de la productividad es una mala palabra. Eso es un invento de los neoliberales para sacarte a ti el jugo. Tenés que olvidémonos de la productividad. El paso del país de pobre a rico, el paso de ustedes de pobre a rico, no es porque ustedes van a producir más, porque va a haber más eficiencia, sino simplemente porque yo voy a repartir. Y la buena política no es aumentar la producción, en el caso de Venezuela, sino es repartir lo que ya está, porque es infinito, eso no tiene límite. De manera que la no productividad era un elemento en ese, y explícitamente lo decía. Y el tercer aspecto fue la corrupción. Cuando la riqueza llueve, no es lo mismo que cuando usted saca del bolsillo de la gente dice, bueno, a mí me quitaron, yo tengo mis prioridades. Usted se llevó el 10% de impuestos, pues yo me preocupo a ver si los emplea usted mejor que yo.
Entonces, yo estoy más pendiente, la sociedad cuida más y exige más a la gestión pública si ve que es mi dinero. Pero si es una lotería que nos tocó, bueno, él roba, pero deja también que nos llegue a los demás. Y entonces el concepto ético del robo público prácticamente desaparece. O sea, la oportunidad que yo he tenido, no he tenido en la vida, tengo que aprovecharla. Pero eso sí, yo dejo también para los demás. Entonces, la corrupción, que era muy grande en Venezuela, hoy no tiene proporción. Una cosa que no tiene límites, cuando dice fulano de tal, pues 1.200 millones, el otro 500 millones de dólares, ¿no? Es una cosa increíble y eso refleja, no es que fueran especialmente malos, que yo conocí mucha gente que está en el gobierno, bueno, pues era un líder de izquierda, honesto, etcétera, y ahora se traga el elefante completo y ni erupta siquiera, ¿no? Una cosa que cuesta creer. Bueno, entonces, promesas y realidades. El expropiese fue por ejemplo, hay una empresa agroisleña que era de servicios, se llama Agroisleña porque era fundado por migrantes canarios que trabajan mucho en el campo. Y se convirtió en una empresa extraordinaria para fomentar la siembra, las semillas, ayudar a la cosecha. Se expropió y lo primero que hicieron es saquearla completo. Y hoy Agroisleña, el gobierno mismo dice, si la quisieran tomar otra vez, se la devolvemos. Está en ruina. La siderúrgica está en ruina desde hace tiempo. La producción está en menos del 20% en todas esas empresas. No tienen para pagar la nómina. Y en el momento la nómina la pagaba el petróleo. En este momento tampoco puede pagarla la empresa petrolera porque también está en quiebra. ¿Pero quién la paga? El Banco Central. ¿Y cómo? Con la maquinita, haciendo billetes. Y eso es hiperinflacionario. Bien, esa sería, digamos, como la lógica que explica cómo un país que se dijo a sí mismo que era riquísimo, que es la primera mentira. Lo peor que le puede pasar a un país minero es convencerse que la riqueza es minera. España se arruinó con las minas de América, sorprendentemente, porque en lugar de fomentar la producción industrial, en España no hubo producción industrial y el oro y la plata de América pues fue a Génova y a Holanda y a Francia, y España, su capacidad productiva entró en ruina completa. Eso ya lo decía Adam Smith, la riqueza de las naciones no consiste en la cantidad de oro y plata que tienen, sino en la cantidad en lo que pueden producir el trabajo y la creatividad de toda la población. Bien, entonces vamos a esta introducción, pues pasar rápidamente. Hay una alarma que se prende sobre todo en el gobierno en diciembre de 2015. Yo me acuerdo, hubo una reunión a mediados de 2015 donde muchos analistas de la oposición y demócratas sentaron en el banquillo a los partidos. Ustedes son una vergüenza, están divididos, van a hacer el ridículo en las elecciones parlamentarias. Y bueno, tuvieron la humildad de oír. El hecho es que fueron a las elecciones parlamentarias unidos con listas únicas y para sorpresa de ellos y más sorpresa del gobierno, porque claro, el Consejo Nacional Electoral, todo eso es del gobierno, de 5, 4 son del gobierno. Pero en ese momento, pues les agarró un poco de sorpresa, se confiaron y resulta que la oposición ganó 2/3 de los diputados, que ni la propia oposición creía en eso. Y entonces se prendió la alarma en el gobierno. Muy bien, tenemos que hacer varias cosas. Una, anular la Asamblea Nacional, se llama así, la de diputados. No tenemos 2 cámaras, sino solo diputados.
anularla. Y entonces, en el Tribunal Supremo, que sí lo controlan, pusieron la Sala Constitucional, ley que aprueba la Asamblea, y a la víspera tengo yo hecho la antiley. Y hacemos que prevalezca sobre eso. La Asamblea Nacional la anularon, existe, pero no tiene reconocimiento. Ningún país puede aprobar, ningún país democrático, los presupuestos. El Ejecutivo, por su cuenta, tiene que ser aprobado por la Asamblea. Eso lo eliminaron. Bueno, lo vamos a aprobar, pero con el Tribunal Supremo. Es decir, nosotros mismos nos aprobamos. Y así estamos, etcétera. Pero ahí se prendió y la alarma, y el gobierno le salió. Como les dije, al principio no era tan marxista, porque Chávez no tenía mucho de marxismo. Sí tenía de populismo, todo lo que se quiera, pero a mí me dijo: yo no creo en ningún partido político. Me dijo así como estamos hablando. Ni siquiera creo en mi partido político. Yo creo en los cuarteles, que es donde yo me formé. Bueno, y así estamos, ¿no? Tenemos hoy una dictadura militar. Bien, entonces hay que anular la Asamblea Nacional. Hay que desarrollar más sistemáticamente la represión, y hay pues cientos y pico muertos en la represión, y no puede haber ingenuamente más elecciones constitucionales. Porque ningún revolucionario marxista entrega el poder por unas elecciones burguesas. Segundo, ya no había división de poder. La división de poder es un invento burgués. El gobierno revolucionario, eso está en Marx, está en Lenin, el gobierno revolucionario debe tener todo en un puño. Y en lugar de la separación de poderes, todos los poderes tienen que ir a una. Por eso Fidel Castro era jefe del partido, jefe del gobierno, jefe de Estado, y es absolutamente inconcebible que un rector de una universidad en Cuba pues dijera: no estoy de acuerdo con Fidel. Y mucho menos un ministro, etcétera, ¿no? Porque ellos consideran que eso es una virtud. Si tú tienes que cambiar el mundo capitalista, tienes que concentrar todo el poder y no desconcentrarlo. Además, déjate de cuentos de separación de poderes. Bueno, todo eso se ha ido anulando y, naturalmente, empezó el desgaste del gobierno, y por lo mismo, cuando los gobiernos se desgastan y no hay transición, no hay elecciones, porque cambiaron la Constitución y abrieron la reelección indefinida, entonces lo que te queda es reforzar la parte policial y reforzar la parte represiva. Entonces, en este momento, y hacen otra cosa muy interesante. Convocan a una nueva constituyente. La constituyente es para hacer una nueva constitución. Venezuela trató en 2007, 2008 cambiar la constitución por una más cubana, porque la actual es bastante democrática, aunque es hecha por el chavismo, pero tiene cosas que habría que cambiar, pero básicamente es democrática. Trataron de imponer una cubana y gracias a la movilización estudiantil perdieron las elecciones. Esa es la elección que perdió. Chávez se montó en cólera y delante de todo el mundo dijo: este es un triunfo para ellos, un triunfo de mierda. Furioso, pero tuvo que reconocer. Los militares le dijeron: mira, hay que reconocer. Entonces, se inventó hace un par de años la Asamblea Nacional Constituyente. Supraconstitucional. ¿Quién es supraconstitucional? Luis XIV.
¿Quién es supraconstitucional? Pinochet. ¿Quién es supraconstitucional? Fidel Castro. Es decir, sobre estos señores no está sino su sombrero. No puede haber una constitución por arriba. Entonces, la Asamblea Nacional Constituyente es supraconstitucional, la definen así, no fue elegida democráticamente como exige la Constitución, sino es un sistema de elección de corte fascista, qué sé yo, los pescadores eligen las amas de casa, entonces distribuyen de tal manera que la elección está garantizada, no es un voto secreto y universal. Y en este momento tienen toda la Asamblea Nacional Constituyente completita. Es supraconstitucional, por tanto, la otra asamblea no pinta nada. Y lo supraconstitucional, por ejemplo, hay un gobernador que no es nuestro, electo. Sí, pero yo soy supraconstitucional, de manera que lo destituya usted. Estoy hablando de hechos reales, no de amenazas, ¿no? En el Zulia, en Maracaibo, ganó la elección de gobernador la oposición y le dijeron, no, usted tiene que arrodillarse aquí delante de la supraconstitución. Y en el estado Bolívar ganó Andrés Velázquez y demostró, mira, me han falsificado las actas aquí, no lo reconocieron y pusieron a dedo otro gobernador. Y en aquellos estados, incluida la alcaldía de Caracas, donde ellos no dominaban, ponen un protector entonces él protege a la población, entonces el alcalde o el gobernador no pinta nada, sino este señor puesto a dedo por el gobierno. Entonces, esto de la Asamblea Nacional Constituyente es como un resguardo, un seguro. Si en algún momento perdemos una elección o se nos va algo de las manos, está la Asamblea Nacional Constituyente supraconstitucional. Normalmente la constituyente se tiene que concentrar en 2 o 3 meses para hacer la nueva constitución. Estos pusieron 4 años. Y 4 años era para garantizar que la elección presidencial que tocaba en diciembre de este año no se le fuera a las manos. Y si se le da a las manos, apelo a la constituyente y lo elimino por la razón que sea. Bien, entonces esa parte la han ido cerrando entre el terror, la cárcel, el exilio y esta instancia. Tragedia actual. Hemos dicho, éxodo, hiperinflación, persecución. En este momento hay 7 u 8 los que podrían ser candidatos presidenciales, todos están inhabilitados. Los 5 partidos principales ya les quitaron la tarjeta y están inhabilitados. Y dentro de la tragedia actual, que no he mencionado, tenemos la deuda externa, que era como 25.000 millones de dólares, ya ha pasado los 132.000 millones de dólares. Y es claramente impagable. El bolívar, con 4.30 bolívares se hace $1. En este momento, la semana pasada, con las medidas que tomaron, $1, si usted tiene $1, le van a dar 6 millones. El cambio está de 4.30 a 6 millones. Pero esa medida fue el 20, ¿verdad? Han pasado 10 días. Ayer estaba a 8.730.000 y mañana estará en 10 millones. Eso se vuelve enormemente inflacionario, porque usted dice, mire, me pagaron este mes y sale corriendo a comprar dólares, porque hoy vale algo a la mañana, pero a la tarde vale mucho menos. Estamos en un 5% de inflación diaria y el agosto va a tener más de 100% de inflación. Entonces, tenemos un cuadro terrible. Bueno, tengo que decir así en brochazos rápidos. La pregunta que yo creo que a todos les interesa, bueno, ¿y eso qué salida tiene? Entonces voy a decir, me perdonan que sea muy rápido y después en la conversación
Por un lado, estamos en un callejón sin salida para el régimen. Eso lo reconocen ministros, exministros en particular, te reconocen. No tiene salida. La propuesta venezolana, tal como está ahora y como Maduro, no tiene futuro. Nadie puede creer, bueno, vamos a salir de esta pequeña crisis. No, simplemente tiene que hacer la maleta e irse. Eso sería una bendición para el país y para el chavismo. Porque el chavismo diría, bueno, yo voy a la oposición y tenemos que recuperarnos. Hay una crisis interna porque la corrupción, hay muchísima gente chavista indignada cuando van diciendo, oye, no hay medicina para los hospitales y a cuenta de las medicinas este señor se llevó 400 millones, etcétera, etcétera. Después sí, hace falta, yo menciono un poco. El deterioro y el colapso es tan grave, yo sí voy a leer como telegramas, que no se puede reconstruir, y esto no les gusta tampoco a los opositores, sin un gran acuerdo nacional e internacional. La reconstrucción requiere no solamente de los opositores, requiere de millones de chavistas que creyeron en esto, pero que honestamente dicen, bueno, la verdad es que estamos, y los venezolanos tenemos que reconciliarnos y olvidar algunas cosas. Por supuesto, los crímenes son crímenes y para eso están los tribunales. Pero no hay cosa peor que la venganza espontánea. Ese señor me denunció, yo estuve en la cárcel por ese señor. Yo me acuerdo con un refugiado que está en la Embajada de Chile. Y estábamos hablando, bueno, tenemos que abrir un frente amplio de mucha gente, chavistas y no chavistas, y entró la duda, bueno, y ahí el general Rodríguez Torres, ¿se le puede admitir? Porque la mitad de la gente de mi partido están presos por él. ¿Y es correcto? No, yo no me meto con la frase textual. Pues sí, tenemos que admitir, me dice, o el perdón es de verdad, verdad, o si no, no estamos hablando en serio. Otra cosa será si después los tribunales dicen, bueno, este cometió tal o cual delito, todavía en Chile o en Argentina, hoy hay sentencias y condenas de gente que en el primer momento en la transición no se empezó por ahí. Bueno, entonces, deterioro y colapso tremendo. Y hace falta un acuerdo nacional e internacional y un gobierno de transición que incluya gran parte del chavismo. 2. Lo primero que tiene que hacer el nuevo gobierno es el corte de la hiperinflación. En la hiperinflación no hay nada que hacer. Estas medidas que han tomado, antes de la semana, ya la inflación, en lugar de disminuir, se ha potenciado. Segundo, ese corte de la hiperinflación implica no pago de la deuda externa. En 2 o 3 años tengo que decir, mire, yo no le puedo pagar. Yo reconozco que tengo la deuda. No se lo puedo pagar porque no tengo $1. Porque este es el otro punto importante. En ese modelo que les he dicho, ¿qué ha pasado? Que ni tenemos producción interna, ni tenemos los dólares. Porque Chávez decía, no importa la empresa privada. Si yo tengo las empresas estatales y comunitarias y tengo todos los dólares que quiero, pues lo que falte aquí lo importo. Entonces, no me interesa a ustedes, empresarios de constructores de vivienda. Yo traigo a los turcos, traigo a los ucranianos, a los rusos, a los chinos que vengan y hagan viviendas que costaron 5 y 10 veces más. Porque tengo los dólares. Entonces, ustedes, empresarios, mejor se van, porque no los necesito. ¿Y qué pasa? Que en este momento ni tenemos la producción interna, ni tenemos los dólares para importar, ni para importar las necesidades más fundamentales. Entonces, la hiperinflación, en este momento, tiene que decir, no pagamos la deuda externa, comprendan, yo les pagaré en su momento, no hay posibilidad. Y tenemos que hacer un refinanciamiento con un préstamo que según los técnicos va entre 30.000 millones a 60.000 millones. Naturalmente el que te presta te pone condiciones. Te dice, sí, pero usted me tiene que garantizar, yo no le voy a cobrar, pero en 20, en 30 años, en 25 usted me tiene que...
Entonces, el refinanciamiento es fundamental, y refinanciamiento con hablan de una reducción de la deuda, o sea, yo no le voy a pagar nunca el 100%. Vamos a ponernos de acuerdo que si le pago 50% vamos bien. Eso se ha hecho en otros países y los técnicos dicen eso es imprescindible. Esa deuda de 130.000 millones hay que reducirla a menos de la mitad. Bien, junto con eso, lo que hace falta es reactivar la economía de manera que entre la inversión. En este momento no entra un bolívar, ni un dólar. Entonces, para eso hay que reprivatizar todas esas empresas que están en quiebra, que son una carga tremenda. Usted tiene que dar garantías fundamentales y ponerlas a producir, y tiene que buscar gente que quiera invertir. Que nadie, ni venezolano ni chavistas, invierten ahora en Venezuela. Si yo soy chavista y tengo 500 millones de dólares, los invertiré en Colombia, en Panamá, en Andorra, pero en Venezuela no. De manera que todos los casos de corrupción que han ido saliendo, salen este tiene 30 empresas en Miami, el otro no sé dónde. Bien, reprivatización de las estatizadas y que están a gran pérdida. Inversión que usted solamente lo puede promover si restablece las garantías jurídicas. Pero si yo simplemente digo, no me gusta esa bandera, exprópiese, y nunca se le pagó, y al otro tampoco, yo no voy a ser tonto para invertir ahí. Tiene que haber unas garantías jurídicas. Vamos a terminar. Apertura petrolera. En Venezuela hay que reactivar la parte petrolera, sobre todo la parte más tradicional que tiene petróleo liviano. Ellos apostaron mucho al petróleo pesado, que es muy caro, con una tecnología más sofisticada y, bueno, está produciendo, pero no. Entonces, pero tiene que haber apertura, porque el gobierno no tiene $1 para invertir. Entonces, por supuesto, con reglas de juego, con un Estado fuerte, pero tiene que haber apertura petrolera y apertura de gas, que tiene unas potencialidades enormes. El otro capítulo inmediato es cualquier gobierno de transición que venga, la ayuda humanitaria inmediata, internacional. Hay países que sabemos están a la orden, pero tiene que haber pues toda una política de eso. Parte del préstamo tiene que ser para el financiamiento de importaciones de bienes básicos, tanto de comida, importación de medicinas, o sea, cualquier gobierno que venga al día siguiente tiene que decir, mira, ya están los aviones con esas medicinas básicas y al mismo tiempo insumos para la producción. La producción agrícola usted no la puede reactivar y tampoco la industrial. Si los insumos, y nuestra producción siempre ha sido muy dependiente externo, si no tienen los insumos que en este momento no tiene porque no lo estás pagando. Las farmacias de fuera, los que nos vendían, no nos venden porque dicen, no, si Venezuela me debe a mí 3.000 millones, yo no le vendo más nada. Entonces todo eso hay que... Y el rescate de los servicios públicos, lo menciono nada más. El tema de la corrupción es una cosa espantosa. La ineficiencia. Ayer, por ejemplo, hubo corte de luz en Caracas de más de 2 horas. En Maracaibo, que hace un calor infernal, perdón con si hay algún zuliano, pues, en Maracaibo llevan 12 horas sin luz, viene 24 horas sin luz, en una ciudad muy calurosa. Entonces el aire acondicionado, la comida, los ascensores, todo es una tragedia. Y eso simplemente porque descuidaron el mantenimiento de la inversión de la luz, porque se robaron más de 30.000 millones que se hicieron que entregó el gobierno
para traer unas plantas eléctricas y ahí fue un robo monstruoso que hoy día está a la vista. Recuperación del transporte. El transporte es un infierno completo porque no hay autobuses, y no hay autobuses porque yo no, los repuestos me cuestan 14, 20, 60 millones, la batería, los cauchos. Bueno, realmente el transporte para la gente de a pie es una cosa dramática. Y para el que tiene carro también, y por eso el tráfico se ha aligerado enormemente, porque yo no saco el carro, porque si se me daña esto o lo otro, no tengo para repuestos. El tema de la seguridad también es muy, muy fuerte. Y junto con esas cosas de reactivar la economía, que digamos el cambio va en serio, viene el aspecto de la reinstitucionalización, libertad de presos políticos y exiliados, lo digo rápidamente, restablecimiento de la Constitución vigente, legalización de todos los partidos políticos y de los candidatos hoy invalidados, y la Fuerza Armada, que es la decisiva, tiene que optar mayoritariamente, decisivamente, por respetar el papel que la Constitución le pone ahí. Porque hoy día las cúpulas de la Fuerza Armada, Chávez manejaba la Fuerza Armada porque él era militar y los conocía. Maduro le tiene miedo, entonces les da todo, sin control ninguno, y realmente es una situación muy lamentable. Fuerza Armada constitucionalizada, separación de poderes, eliminación de la Asamblea Nacional Constituyente y con toda esa base, elecciones democráticas y transparentes y libres. Y para todo este cambio, que puede ocurrir mañana o puede ocurrir dentro de 2 meses, pero no tenemos otra salida. Independiente que le guste a uno, que uno sea chavista, no tenemos salida con el actual régimen. Entonces, Fuerza Armada, fundamental, por eso tenemos más de 5 generales presos en este momento, 200 militares, muchos de ellos con mando de tropa presos, y los han maltratado más porque ellos, el gobierno y los cubanos, saben que la Fuerza Armada es decisiva. Y entonces el terror en la Fuerza Armada y la vigilancia es muy grande. Dentro de esto, negociación pues de la salida. No es que hoy vienen unos y mañana se van otros y aquí desatamos una persecución. Tiene que haber negociación de la salida. Yo antes comentaba con alguien, en Alemania Oriental fue el régimen más, digamos, opresivo, de vigilancia, ustedes han oído hablar de la Stasi, el muro de Berlín, no podía pasar un mosquito. Yo tengo alguna experiencia porque estuve varias veces y te registraban. Bueno, se cayó el muro y se cayó el régimen sin un solo tiro. Llegó un momento en que la población dijo, basta ya, y salió a la calle. Y los soldados, en lugar de reprimir, se sumaron y cayó el muro. Y después, el nuevo gobierno, ustedes lean en Google, ¿cuántos fusiló el nuevo gobierno de los del gobierno anterior? Ni uno. ¿Cómo hicieron? Bueno. Entonces nos choca mucho, bueno, pero ese sinvergüenza. Tiene que haber reconciliación y tiene que haber transición sin venganza y tiene que haber también justicia. Y unidad nacional con apoyo internacional. Cuando digo unidad nacional no es solo unidad de la oposición, sino unidad también, y hay pasos muy concretos, pero tiene que ser una cosa mucho más masiva de reconocernos, porque tu Alemania Oriental nueva no va a ser barriendo con todos los habitantes de Alemania Oriental, sino va a ser con ellos. Y no pocos van a ser. La reconstrucción de Alemania después del nazismo y de la guerra no fue vamos a degollar a todos, sí, fueron una treintena a juicio en Nuremberg y a la ejecución. Y el resto, reeducación democrática. Y les fue muy bien. Que esto me parece importante.
claves de salida. La unidad nacional es fundamental, los militares son fundamentales, los cubanos son fundamentales, ese es un tema que hay que abordarlo, y las democracias del mundo. Ahí termino yo, que ya he hablado demasiado, y ahora vamos a las preguntas. Yo anoto. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias al doctor Ugalde por esta presentación tan rica, tan detallada. Este panorama de lo económico, lo político, lo institucional, ¿no? Muchos de ustedes son estudiantes o de relaciones internacionales o de ciencias políticas y están interesados en el diseño institucional, lo internacional, la participación de otros países, etcétera, y también de lo ideológico, ¿no? Entonces tenemos un panorama con distintos factores, distintos componentes que hacen todo esto muy complicado. Bueno, pues aquí tengo un buen reto de ir ordenando estas preguntas, son muchas, quizá empiezo con algunas y después seguimos con otras para no revolvernos tanto. Bueno, hay una pregunta aquí sobre el inicio del chavismo, el periodo inicial y la influencia cubana, el papel de Cuba en esos primeros años, por un lado. Y por el otro lado, entiendo también en la pregunta, en esos primeros años, el papel de una oposición pues que no estuvo, digamos, en las posibilidades de tener o de ser una oposición más fuerte, más contundente, si entiendo bien la pregunta. Voy a pasar ahora a las preguntas relacionadas con el qué sigue y a las cuales ya usted ya aludió o de ese tema ya habló bastante. Pero hay varias preguntas sobre cómo se puede dar este cambio o esta transición hacia algo posterior, ¿no? Entonces, algunas de las preguntas hablan sobre la posibilidad de una intervención internacional o si por ahí va el camino. Dudando esta pregunta, por cierto, de la solución o de la salida negociada que estaba planteando, ¿no? O con cierto escepticismo por la salida negociada. Otras de las preguntas hacen referencia a un posible golpe de Estado como la puerta de salida. Si no, no es democracia, esto es otra cosa. Entonces, como las distintas salidas, las puertas de salidas a la situación, la intervención internacional o el golpe de Estado son las que están acá, la solución negociada que ya puso usted sobre la mesa. No sé si ponemos otra o... Hay una que me resulta interesante y que es son un par de preguntas que van más como en la línea de teoría política. Y si entiendo bien las preguntas, una preocupación sería, estamos o escuchamos de su parte una crítica a un modelo socialista que es autoritario y con todas sus consecuencias negativas. Y hay un par de preguntas que plantean autoritarismos democráticos o autoritarismos, pudiéramos decir, liberales, y las dos preguntas dan el ejemplo de Brasil. Entonces quisieran saber estas dos participantes cómo acomoda usted esta contradicción o este espejo en otro tipo de países aparentemente democráticos, pero que también tienen a un potencial rival de gran tamaño en la cárcel antes de unas elecciones, pensando en Brasil. Entonces quizá dejamos o empezamos por estas tres. Entonces voy a tratar de ser lo más breve posible. La pregunta, el inicio de Chávez y Cuba. Chávez y la mayoría de los militares golpistas no eran pro-cubanos. Hay que dejarlo claro. Mucha gente cree que sí, ya estaban
Maduro sí, Maduro se formó en Cuba como militante político, pero Chávez no. Pero al poco tiempo fue invitado a La Habana. Más aún, otro paréntesis. Cuando Chávez intentó dar el primer golpe, Fidel Castro mandó, y el gobierno controló el golpe, Fidel Castro le mandó una telegrama de felicitación a Carlos Andrés Pérez porque había controlado la... Pero una vez que empezó Chávez, él le invitó a La Habana y le hizo creer, y Chávez realmente, yo estuve con él como en los 2 meses porque le fuimos a llevar las conclusiones de un estudio sobre la pobreza, sus causas. Fue una reunión interesante, todavía escuchaba. Pero después él se sintió de verdad Mesías, no solamente Salvador de Venezuela, sino Salvador de toda América Latina y del mundo. Y la izquierda europea, que ya está huérfana y desanimada, hasta los ingleses, pues la gran esperanza era la luz de Venezuela y Chávez. Y él se lo creyó. Fidel eso se lo fomentó muy de veras. Puedo contar alguna anécdota. Y entonces, por otro lado, en 2002 hubo un intento de golpe contra Chávez. Y, claro, en definitiva, ese golpe la dieron los militares. El militar de confianza que lo repuso está en la cárcel, Baduel, y ese lo nombraron almirante y le dieron todos los honores porque era el salvador de Chávez. Pero después de eso, que ahí estuvieron los militares que eran de absoluta confianza de él, le entró mucho miedo a Chávez. Estos militares me van a volver a tumbar. Y entonces yo creo que hay un acercamiento bastante grande a Cuba, porque Cuba, en lo que es de verdad especialista, es en el control social, policial, la inteligencia, la contrainteligencia, etc. Venezuela le entregó a Cuba, por ejemplo, todo lo que es identidad y extranjería, pasaportes, cédula, todo eso está en manos de cubanos. Las aduanas principales, todas, están en manos de cubanos. Y los anillos de seguridad presidencial y el control del ejército está en manos de cubanos. Entonces, en ese sentido ha habido un cambio muy grande ya en vida de Chávez. Y parte de la tragedia fue que él no aceptara ser tratado en Brasil, que Lula le invitó de su cáncer, sino en Cuba. Y Cuba, más allá de la propaganda, tiene muchas limitaciones en el área de medicina. Tiene mucho mérito en los primeros 10 años, que al irse los médicos repusieron y hubo cosas muy interesantes. En este momento la medicina cubana y la salud en Cuba en muchas áreas está muy retrasada. Eso, la otra pregunta, la oposición en el inicio. Cuando uno vuelve a pasar la película, ¿qué ocurrió en 1998? Después de los partidos democráticos en el poder desde el 58 al 98. Bueno, primero lo que les dije antes, desde el año 78, si usted revisa, empieza el empobrecimiento de la población y no hay reflejo en los partidos. Pero a partir del 90, yo escribí un artículo en el golpe del 92 que dice a la semana las lecciones no aprendidas, el golpe y las lecciones no aprendidas. Las lecciones no aprendidas era que había luces rojas en Venezuela. La votación iba bajando, la abstención, que era muy escasa, iba subiendo. Hubo el Caracazo, el estallido social en Caracas. Todo eso eran luces de alarma. Mire, este gobierno tiene que cambiar si no vamos al desastre. Y no hubo sensibilidad, no hubo respuesta. Sí, hablaban, pero no veías ningún cambio fundamental. Y el año electoral, que es el 98, el cuadro es espantoso. Primero propusieron una Miss que tenía todos los méritos, pero bueno, no tenía por qué ser la indicada para ser presidente de la República. Vamos a apoyarla porque es muy simpática y la población la quiere. Un disparate.
A mitad de camino cayeron en la cuenta que no, entonces propusieron, bueno, total, que en la oposición fue un caos increíble. Y eso pasa, ¿eh? Cuando la Revolución Francesa se estaba cocinando, los que eran candidatos a la guillotina estaban bailando en Versalles. Eso pasa. Hablan si hay mucho malestar, el pueblo está, pero no responden. Y en ese primer momento, realmente, y después muchos empresarios, los medios de comunicación apoyaron decididamente a Chávez. Pues decían, bueno, es un militar que después nosotros lo manejamos. Y no lo pudieron manejar. Chávez no se dejó manejar. Y entonces empezaron a ver, pero todavía no creían, bueno, esto va a ser una dictadura. No, bueno, un militar, pues ya saldremos de alguna manera. De manera que ahí en los partidos no se han convencido de que realmente es dictadura y actúan como dictadura hasta ayer. Y bueno, sí, claro, es un militar, tiene su estilo, no sé qué, y poco a poco el gobierno ha ido estrechando y cerrando el camino. Vamos a la segunda parte, que es más, en cierto sentido, más importante. Bueno, ¿qué sigue ahora? Intervención internacional. Bien. Por supuesto, hay venezolanos dentro y fuera que dicen, bueno, nosotros no podemos salir de esto. Yo voy a la playa y me quedo mirando a ver cuándo vienen los marines a liberar. Con perdón de los que piensen así, eso es un disparate. Cualquier intervención militar, sea norteamericana, sea colombiana, sea brasileña, aparte que ni Colombia ni Brasil van a aceptar ese papel, sería un disparate y produciría efectos contrarios. Realmente los venezolanos tenemos que asumir nuestra responsabilidad. Otra cosa distinta son los apoyos internacionales humanitarios. Ahí sí necesitamos, y mucho, no solamente la deuda externa, necesitamos en cosas humanitarias, como está ocurriendo en la frontera de Colombia, porque no le dejan dentro. Pero dentro necesitamos apoyos, por ejemplo, en todo lo que es alimentación, medicinas, etc. Pero lo tenemos que hacer los venezolanos. Yo creo que una intervención internacional produce un espejismo, pero sería realmente desastroso. Esa es mi opinión. En un país que no era democrático, Irak, la intervención norteamericana se apoyó, podían haberse quedado en la frontera, se metieron, tumbaron al gobierno, que era un dictador, sin duda, y entregaron el poder a los chiitas. Vamos a entrar a explicar ahora. Los de Irán son chiitas y Irak son chiitas, musulmanes de esa rama, como decir, luteranos y católicos, algo así. Bueno, pues chiitas. Tumbaron al gobierno y esta es la hora que Irak no ha levantado cabeza. De manera que esa intervención ha resultado funesta. La intervención en Libia, había un dictador, bueno, averigüen cómo está Libia. Es decir, tenemos que hacer, y Venezuela tiene gente preparada, tiene muchas décadas de democracia, etcétera, y hay que sacar del propio pozo y fajarse y decir, bueno, necesito tu ayuda, pero tenemos que jugarlo nosotros. Y por supuesto, hay mucha gente que está fuera y con toda razón, vitalmente no tengo trabajo, lo que sea, pero no se debe caer en la tentación de decir, bueno, como dentro no se puede hacer nada, ahora hacemos un gobierno paralelo, gobierno en el exilio en Miami, propuestas que hay a las cuales yo me opongo totalmente porque no sería sensato. Entonces, intervención internacional, humanitaria, toda la que ustedes quieran, la otra no. Salida negociada, con toda razón, pues la mayoría suele decir, usted sí es optimista, usted cree que se puede negociar. Mire,
Fujimori, cuando llegó al gobierno, en la encuesta tenía un 70 y pico % de popularidad. Y yo iba por Auskal, iba mucho a Perú, y en una de las veces que llegué, faltaban como 3 meses para la caída de Fujimori. Y un jesuita español en la Universidad del Pacífico me dijo, olvídate, esto no tiene salida. Fujimori tiene a los militares comiendo de la mano, porque aparte del sueldo tiene no sé cuánto para los generales, tantos miles de dólares, y además está Montesinos que controla todo. De manera que tenemos Fujimori para rato. A los 6 meses Fujimori cayó sin un solo tiro. De manera que lo he negociado, suena a mala palabra. El diálogo fue un desastre, menos mal que a última hora Julio Borges y compañía se negaron. De manera que todo eso es verdad, pero la oposición tiene también posibilidades y experiencia suficiente para decir, a mí no me vas a engañar como un gatito. Negociado significa negociado. ¿Y qué hay que negociar? La salida tuya es lo único que hay que negociar. No cómo te perpetúas, que era el juego del gobierno. Iban al diálogo intentando, un respiro para perpetuarme y para cambiar. Ese diálogo es absolutamente falso. Sino, el diálogo tiene que ser, mire, esto no tiene salida y de verdad no tiene salida. Los militares se convencieron que no tiene salida, no nos vamos a caer a tiros, vamos a hacer una salida ordenada y negociada. Entonces hay un montón de gente que dice, yo estoy a favor, pero hay otros que no están, bueno, muy bien. Entonces tú resquebrajas al gobierno, resquebrajas la Fuerza Armada. Pues lo he negociado, tienen toda la razón en no fiarse de eso, pero yo creo que no hay más salida que esa. Golpe de Estado, esto es importante. Por supuesto, puede haber un golpe de Estado opositor y puede haber un golpe de Estado del propio gobierno. Bueno, ya vamos a cerrar del todo el juego y tomamos el general tal, que es de Maduro, lo que sea, y pone claramente, es un golpe de Estado y estado de sitio, todo lo que ustedes quieran. Eso no tiene futuro. Y le voy a decir por qué. Si hemos dicho que este gobierno necesita dólares y ya nadie se fía porque yo le he mentido a todo el mundo, no me van a prestar. Ahora, él me va a dar el golpe a mí, pero en definitiva somos socios, e instaura el mismo modelo, pero con un golpe explícitamente, un gobierno militar. A él no le van a dar ni $1 y al mes cae. Porque cualquier gobierno que venga para cambiar el ánimo del país tiene que salir al día siguiente a decirle, ya están saliendo los presos fuera, ya están llegando los aviones, ya está el indulto, unos cuantos ya se quedan, otros vamos a crear una comisión de derechos humanos para revisar. Entonces la gente dice, como que va en serio el cambio. Pero un golpe militar para lo mismo, pero peor, no recibe un solo $1 y estamos en quiebra total. No recibir dólares significa no va a haber comida, no va a haber medicinas, no va a haber trabajo, no va a haber inversión. Con eso no hay futuro. Entonces el golpe de Estado, naturalmente puede ser de diversas maneras, pero golpe en sentido estricto no. Puede haber intervención de los militares que claramente digan, sí, pero hemos tomado el gobierno, hemos creado un gobierno mixto con el compromiso evidente y apoyado por el extranjero y exigido de que a la mayor brevedad posible, que pueden ser bastantes meses porque tienes que limpiar el terreno para la elección, hay elecciones. En Venezuela, ustedes no tienen por qué estar familiarizados. Yo escribí un artículo hace un tiempo que se llamaba Larrazábal II y dio muchas vueltas porque nosotros salimos del dictador Pérez Jiménez con un almirante que se llamó Larrazábal e hizo la transición de tal manera que a los 9 meses
hubo elecciones limpias. Incluso él se presentó a elecciones, perdió, sacó una, porque se hizo popular. Pero la Larrazábal 2 significa eso. Puede ser un militar. Él llegó con 3 militares y los otros 2 sí eran golpistas en el sentido estricto, y al día siguiente los pusieron en el avión y los mandaron a República Dominicana. Y los fueron sustituidos por figuras civiles de mucho relieve, de tal manera que en el gobierno estuvieran empresarios, estuvieran los trabajadores. O sea, tiene que ser un gobierno realmente de encuentro, de reencuentro nacional, y eso significa también un liderazgo espiritual, de que la gente se abrace, se reencuentre con la reconstrucción del país. Y eso es perfectamente posible. Lo otro es, empezaron los ataques, este era el que me denunció a mí, el otro no sé qué, empiezan los linchamientos, y eso sí es un infierno que después no puedes controlar. Autoritarismos liberales. Agradezco especialmente esta pregunta. Cuando usted tiene un país, en Venezuela teníamos antes del chavismo, los índices de pobreza andaban por 60 y pico % y se habían crecido en los 2 últimos años. Al comienzo, con ese reparto, pues bajó la pobreza. Ahora está en 88%. Claro, porque los maestros están por debajo del salario mínimo, y son 400,000 los otros. El salario mínimo no te da, porque el salario mínimo hasta ayer eran $2 al mes. Infinitamente por debajo de Haití. Con estas medidas que no están funcionando, elevaron a 30. Pero cuando ellos llegaron, el salario mínimo era 200, 300 y pico dólares. Entonces, el autoritarismo liberal está bien definido, es liberal. Es decir, yo estoy en la pobreza, yo sé que yo soy pobre, mis padres fueron pobres y los hijos eran pobres y así nacimos. Ese es autoritarismo, es decir, no porque yo tenga gorra de militar, sino de tal manera manejamos que en la sociedad haya unos bienes que son nada más para unos privilegiados. Y la inmensa mayoría no tiene acceso a esos bienes. Entonces, bueno, que se vaya a Estados Unidos a ver si pasa la frontera. Entonces, el autoritarismo liberal no necesariamente es persecutorio, sino dentro de las formas liberales puede haber, bueno, usted va a tener una educación, pero una educación pobre porque usted es pobre, para los pobres. Nosotros tendremos otra educación. O sea, ese tipo de estratificación en una sociedad donde ya todos tienen las mismas aspiraciones, si tú no logras una sociedad donde eso se pueda abrir y pueda ascender, pues es autoritarismo. Eso incluso explica el resultado de la elección de ustedes. No me voy a meter en eso. Es decir, la gente intuye, bueno, este partido y el otro partido que le pusimos esperanza, y eso pasa también en Colombia y pasa en todas partes. Pero es de doble vía. Llegó fulano de tal que dijo que encarnaba como Chávez las aspiraciones de ustedes. Y después resulta que no sabe cómo hacer. Usted no se fía de un médico porque dice, yo quiero curar a su hijo. Usted dice, ¿pero usted ha curado a alguien? ¿Qué ha pasado con las operaciones que ha hecho? Pero dicen, bueno, se le han muerto todos. Bueno, yo busco otro. Eso que pedimos en medicina, que no es solo promesas, no, es que él es tan bueno que se pone a llorar conmigo, compadecido. Le dijo, sí, ahórrese las lágrimas, pero me lo cura. Entonces, el gran reto de la izquierda latinoamericana es realmente tomar en serio la dificultad que significa transformar un país, hacer un gobierno realmente democrático y elevar la productividad y la participación de todos en los beneficios. Lo de Lula.
Yo siempre he tenido simpatía por Lula. Hasta confieso públicamente que tuve simpatía hasta por Ortega en la primera época. ¿Por qué? Porque significaba la salida de Somoza. O el otro, la salida de Pinochet. Bueno, estamos de acuerdo, pero después hay que ver. Y yo no me meto si en Brasil lo han hecho bien, lo han hecho mal. El PT, el Partido de los Trabajadores, fue una gran esperanza. Que ha habido corrupción de una manera impresionante. Una de las vergüenzas hoy en América Latina es que Flaxo, algunos lo conocerán, es una asociación de científicos sociales, no es capaz de decir que los torturados en Venezuela son torturados de izquierda o derecha, me tiene sin cuidado. Y gente que ha sido toda la vida de izquierda, como Héctor Silva Michelena, que ya tiene 80 y tantos años, comunista, asesor de nación, bueno, les ha mandado una carta diciendo, mire, no pueden, porque son de izquierda, le perdonamos a la izquierda venezolana, izquierda y derecha ya no sirve para nada, le perdonamos porque es nuestro corrupto, es nuestro inepto. No. Tenemos que... Bien. Entonces, yo sí creo que la democracia formal no nos basta y realmente hay que ir mucho más allá. En Brasil, y por eso, en Brasil, yo critico no tanto que hayan criticado a Lula, sino critico al actual corrupto que es el presidente, Temer. Y era aliado de corrupción de Lula, fue del mismo gobierno. De manera que tenemos que aplicar esas cosas, pero en serio y a fondo. Perfecto, muchas gracias. Bueno, nos queda todavía algo de tiempo y hay muchas preguntas muy concretas, pero hay otro bloque del cual obviamente hay mucho interés, que quiero empezar por ahí o seguir por ahí, que tiene que ver con México. Ya se adelantaron algunas cosas, ya se imaginan por dónde vienen las preguntas. Hay unas preguntas fáciles, ¿no? Que, bueno, supongo que son fáciles, pero que tienen que ver con el papel de México en lo humanitario, cuál ha sido, cuál debería ser. Por aquí hay una pregunta sobre un proyecto, me imagino un programa de productos mexicanos que están llegando a Venezuela, pero parece ser que muy caros o a precios excesivos. Entonces, el papel de México en lo humanitario, quizá también en lo diplomático internacional, eso lo añado yo. México en la OEA fue o ha sido en los últimos meses duro con el gobierno de Maduro, se han enfrentado y en Cancún hubo ahí un enfrentamiento entre los cancilleres, el mexicano y la venezolana. Entonces, bueno, México y su papel humanitario, diplomático. Y después las preguntas sobre las similitudes, un poquito la hipótesis de que México va para allá, de que nuestro candidato electo va a ir en esa misma línea. Hay un comentario, pregunta muy atinado que dice o que plantea o que nos recuerda que ayer se tomaron posesión los nuevos congresistas mexicanos con una mayoría abrumadora del que será muy pronto el nuevo gobierno. Entonces, básicamente, México se va a convertir en el Venezuela número 2, ¿no? Que es el gran temor de muchos. Esas son las preguntas. Ahí, sí, muy bien. Otras, pero creo que... Bien. Lo de apoyo diplomático, apoyo humanitario en México. Realmente estos apoyos han ido creciendo de diversas maneras. Alguien decía lo de las bolsas, ha habido abusos, el gobierno compra, por ejemplo, la CLAP es la bolsa que se le da en una serie de condiciones y parte de esas bolsas han venido de México. Entonces, cuando tú vas a averiguar, esta bolsa al gobierno le costó, porque eran con dólares especialmente privilegiados, le costó, pongamos 10, y ahora la población venezolana le está cobrando 30. Entonces, o a veces se ha vendido productos que están a borde de vencerse. Entonces, claro, yo que soy el vendedor, esto ha pasado con Uruguay, han salido algunas cosas,
Yo te vendo a mitad de precio. Tú me compras a mitad de precio, pero tú informas que compraste al precio pleno. Bueno, hay multimillonarios que se han hecho con la importación. El negocio en Venezuela no ha sido producir, sino los puertos, importar. Importar con dólar preferencial, vender a ese precio, o importar con dólar preferencial. Ustedes imagínense, hemos tenido 3 cambios y el gobierno, bolívares, vamos a poner en un determinado momento, bolívares a 10, bolívares a 100, o dólares a 10 bolívares, a 100 bolívares, a 1000 bolívares. Ah, qué bien. ¿Y para qué son los 10? Bueno, para las primeras necesidades del país. La mayor parte del presupuesto está a 10. Hay otro presupuesto que es a 100, las empresas, materia, y a otro, el mercado paralelo, qué sé yo, a 1000. Él y yo somos amigos. Y me dice, mira, yo voy a traer harina, o voy a traer queso, o voy a traer aspirinas. Dame dólares a 10. Y bueno, sí, pero mitad y mitad. Yo te lo doy a 10 y el negocio lo compartimos. ¿Qué vas a hacer tú? Él va a hacer. De todos los 100 millones que yo le di, dedica 20 millones a importar esos productos a 10. Y los otros 80 millones los vende a 1000. No hay empresa en el mundo que recibes a 10 y al día siguiente vendes a 1000, ya te hiciste multimillonario. Todas las grandes fortunas en torno al gobierno se han hecho así. Entonces, en eso hay muchos negocios de dentro y fuera también. Hay gente que se ha aprovechado de eso, ahora está saliendo. Por ejemplo, la corrupción en Argentina, Venezuela estaba metida hasta aquí. Bueno, entonces, este era un punto, pues el apoyo humanitario, lo que se presta. Yo sí creo que en todo esto es importante digamos, la movilización de la sociedad civil. Eso ha pasado también en Colombia, con la iglesia, con Cáritas, con cosas de esas. O sea, una sensibilidad mayor, yo creo que en eso podemos avanzar. En la parte diplomática, bueno, tenemos un cambio de gobierno que habrá que verlo y eso voy a tratar en la segunda parte, pero también para nosotros es muy importante lo que se ha logrado. Todas las grandes democracias pues están viendo la realidad de Venezuela. Que los embajadores lo ven y no basta decir, no, eso es pura propaganda. Los venezolanos no se está yendo del país, eso es propaganda. Bueno, basta abrir los ojos. Entonces, en la parte diplomática, a pesar de que haya un cambio de gobierno, tenemos la esperanza de que siga como el empeño fundamental en torno, no en torno a la vuelta atrás, pero sí en torno a una democratización de Venezuela. Y entonces ahí pueden entrar gobiernos que son más de derecha y gobiernos que pueden ser más de izquierda, pero que entienden que eso es imprescindible. Ahora voy al punto quizá más, las similitudes de AMLO, de Chávez, etc. Yo en esto creo que soy bastante optimista, por una razón. Nadie quiere fracasar en el gobierno. Nadie es tan tonto para confundir un discurso y un mitin con lo que yo mañana tengo que hacer. Es que yo en el mitin prometí. Sí, prometiste y la gente te aplaudió. Pero tú sabes ahora serenamente que eso así no funciona. Que para que eso lo resuelvas necesitas inversión, necesitas esto, necesitas aquello. O sea, no es un juego de buenas y malas voluntades, sino cómo hacer. Y en ese sentido, un poco largo que tienen ustedes entre la elección y la toma del poder, evidentemente la sociedad venezolana, la mexicana,
está mucho más despierta que la venezolana en su momento, porque ya ven lo que pasó. Y le obligan a decir a su presidente electo, bueno, yo quiero cambiar el país, pero tranquilo que yo no voy a ser como Maduro. Y Podemos en España está diciendo lo mismo. O sea, tú dices, bueno, puede decir, pero después, para eso está la sociedad civil. Y entonces, para eso está, pues, los que saben de qué es la producción. Yo voy a elevar la producción, sí, tú tienes ganas, pero ¿cómo se eleva la producción de tal o cual producto? O cómo se mejora la relación con Estados Unidos, no con discursos. Bien complicado está. Bueno, y entonces tú, mira, conseguimos esto, pero no hemos conseguido aquello. En estos mismos días ustedes son testigos. Entonces, creo que eso va a obligar, así como en Colombia, va a obligar al gobierno, simplificando, de derechas, va a obligar a poner los pies en la tierra, porque si no va a fracasar, y el que ganó, o la izquierda, o el descontento social, lo va a desbordar. Pero no tienen más remedio que hacer un gobierno sensato y para todos. Si tú haces el gobierno para tu derecha, estás perdido. Y la próxima elección te derrotan. Y aquí lo mismo. Aquí lo mismo. Eso es, y en ese sentido yo soy más optimista, porque nadie quiere llegar al gobierno suicidándose. Y entonces saben las dificultades concretas. Hay un ejemplo, ustedes me perdonan si digo cosas que no debo decir metiéndome en país ajeno, pero un ejemplo. Mire, yo voy a vender esos lujos que tienen los gobiernos, yo voy a vender el avión presidencial. Eso no es la primera vez que se dice, Chávez lo dijo. Y le pasaron por televisión la venta del avión de no sé qué, de las petroleras, y por un avión que vendió compró 3 después. Y Chávez dijo, yo soy tan popular que yo no necesito vigilantes, guardaespaldas, yo estoy con el pueblo es el que me arropa a mí. No ha habido ningún presidente con tantos guardaespaldas y cuantos anillos de seguridad. Entonces tenemos que distinguir la promesa electoral del fervor primero y después, bueno, por supuesto, me imagino que a ninguno de ustedes les cae bien Trump, a mí tampoco, pero es el que está. Entonces uno dice, ¿y cómo están negociando con Trump? ¿Y con quién vamos a negociar? Y él también tiene necesidad porque tiene unas elecciones y bueno, entonces la política es realmente compleja, ¿no? Y entonces yo creo que lo de la sociedad civil es muy importante. Si estamos así, bueno, vamos a ver si se recupera el PAN, qué es lo que va a hacer el PRI, qué hace Morena. No, la sociedad civil está alerta en México, que yo percibo, es decir, bueno, muy bien, si ha habido tanta votación quiere decir que la gente siente que hay cosas que hay que cambiar. Partamos de eso. Pero al mismo tiempo la gente está temerosa de que no nos metan en una aventura como la de Venezuela. Y cuando digo la gente, es la gente y son los empresarios y son estos y son aquellos. Eso es lo que hay que organizar. Y eso es sana politización. Es decir, no dejamos la política para los políticos, sino nosotros también entramos, discutimos, exigimos transparencia. Y en ese sentido yo soy optimista en relación a México. Es una sociedad muy compleja. Al gobierno no está llegando la Fuerza Armada como llegó en Venezuela. Son diferencias reales. Es una economía productiva muchísimo más compleja que la de Venezuela y muy híbrida, es decir, aquí hay mucha inversión de transnacionales y de muchos países que si empiezas a jugar se te van. De manera que eso que a uno se le ocurre, pues me imagino que a López Obrador se le ocurre también y a sus consejeros. De manera que yo confío, pido a Dios para que no se repita y estoy convencido que no se va a repetir los errores que muchas veces de buena fe se hicieron y otras veces ya lo que empezó de buena fe termina en corrupción. Eso también pasa.
A mí me ha pasado con gente que está en el gobierno, con el Banco Central, que son amigos míos de antes, y entonces, bueno, se le acercan a uno casi pidiendo perdón de seguir en el gobierno, porque caen en la cuenta de la vergüenza que es. Nos echamos la última. Digo, Sí, sí. tenemos 12 minutos antes de dejarlos ir para que lleguen a tiempo a sus clases. Hay una serie ya de preguntas más concretas. Voy a ir tomando. A ver, esta plantea o pregunta sobre cuál ha sido la postura de la Iglesia y de la Compañía de Jesús en los últimos meses, sobre todo. Pregunta otro de los asistentes su opinión o su impresión sobre el atentado o sobre el último atentado en contra de Maduro, quiénes fueron los responsables o si fue un autoatentado como algunos han planteado. Otra pregunta de ¿cuánto tiempo se tardará Venezuela, suponiendo que haya un cambio? ¿Cuánto tiempo va a tardar Venezuela en recuperar pues todo lo perdido? También hay una pregunta sobre Nicaragua, que la pregunta plantea qué pueden hacer los nicaragüenses o qué deben de evitar viendo la experiencia venezolana. Y una pregunta también sobre la debilidad del Bolívar, que habló mucho ya usted de la devaluación y de la inflación, etcétera, pero bueno, hay mucha interés sobre cómo es que el Bolívar ha caído tanto. Hasta ahí lo dejamos. Sí. Bueno, vamos así rápidamente porque sean pocos minutos y no quiero que lleguen a clase y digan, es que el padre Ugalde no nos dejó salir. Yo soy el culpable. Bien, Iglesia y SJ. Yo diría casi con sorpresa mía, la Iglesia en los últimos 20 años ha sido de una coherencia en los documentos que yo le decía a los partidos políticos, ustedes no son capaces de decir una cosa coherente. Y por eso en las encuestas, la Iglesia en Venezuela, y nosotros éramos también país anticlerical, etcétera, en este momento es la institución con mucho que tiene más alta popularidad en las encuestas. De manera que está cerca del 80% de opinión positiva, ha tenido actitudes muy valientes, una detrás de otra, y lo mismo en el área de derechos humanos. Y mi opinión personal es que en la votación, de eso no tengo pruebas, pero que más de la mitad de los obispos votaría seguramente por Chávez, porque en ese momento sentían que había que cambiar. Yo no voté por Chávez, pero tengo argumentos para pensar que más de la mitad votaron por Chávez. Y los jesuitas también, por la misma razón, ¿no? Bueno, hay que cambiar. Pero han ido viendo y la Iglesia ha mantenido una posición muy coherente y la Compañía de Jesús también. Le ha tocado mucho, a mí me ha tocado, pero al rector de la Universidad Católica, porque al final es una institución, es una universidad, han fomentado investigaciones, declaraciones, yo diría que muy bien, a pesar de las amenazas, porque amenazas ha habido. A mí una vez Chávez en una de esas ruedas de prensa dijo, y al padre Ugalde lo voy a meter preso 40 años. Porque yo critiqué, bueno, se fue sin cumplirme, ¿no? Está en deuda. Porque yo critiqué el proyecto que tenían de la Constitución cubana. Y los obispos también, eso le molestó horriblemente. Bien, eso, Iglesia y la Compañía de Jesús, en este momento estamos muy unidos. Hace 2 años a lo mejor había más división, más simpatizantes, ahora queda uno que otro por ahí, pero en eso hay un consenso. Y la revista SIC, que alguien ha mencionado aquí, que es la revista social, que al comienzo se veía con cierta simpatía, en este momento el gobierno está furioso porque todos los editoriales y todos los números son hablando de esta realidad que yo les hablo. El atentado. Yo creo que es obvio que hubo algo.
hay gente que dice, no, eso fue pura comedia del gobierno. Parece que sí es obvio que hubo algo de un atentado. Es muy posible que no sea verdad que los tales drones llevaban C4 porque hubieran matado a todo el presidium y hubiese sido absolutamente insensato aún para la oposición. Tercero, es obvio que el gobierno lo aprovechó y le vino de maravilla para detener. Ya habían golpeado mucho a Voluntad Popular, que es uno de los partidos, bueno, el líder estaba en la cárcel, están en el exilio, etcétera, y ahora primero justicia. Y decimos, ya está, antes de toda averiguación, a la media hora, este golpe lo da la derecha de Colombia y allá está Julio Borges, que es y por tanto, y a tales y cuales diputados los metemos sin ningún juicio, un allanamiento a pesar de ser diputado y torturas. Entonces, es obvio que el gobierno, y era previamente también obvio que el gobierno iba a utilizar una cosa de ese tipo. No parece, yo estoy convencido que ningún partido de estos conocidos estaba detrás de eso, porque sería un disparate y hasta donde uno lo conoce, solo se agarró. Pero sí hay aventureros de origen militar, algunos, que piensan que, bueno, hacemos, pues muy bien. Todavía dijeran, bueno, yo voy a matar a uno, pero un dron con toda una cosa realmente de insensatos, ¿no? Y que el gobierno lo ha aprovechado para reprimir y legitimar todo tipo de represión, de tortura, etcétera. Eso diría yo sobre el atentado. La otra cosa es que la gente no se lo creyó. La gente tampoco es tonta. No se lo creyó. De manera que en la población a mí me sorprendió, porque yo estaba fuera de Caracas en un sitio que ni tenía internet, ni tenía radio, ni tenía televisión, y yo me enteré por la gente. Es una población muy pobre y se burlaban de eso. Bueno, es una comedia que han montado para... Bien. Tiempo de recuperación. Ahí algunos son más pesimistas y dicen, bueno, esto va a durar mucho. Otros, yo creo que, bueno, una década necesitamos, ¿no? Pero, por ejemplo, Perú. Yo conocí Perú con índices de inflación no tan grandes como Venezuela, pero espantosos. La gente yéndose, maestros populares, bueno, dejaban porque no puedo vivir, iban a Madrid al servicio doméstico, etcétera. Y en muy poco tiempo se pusieron con un índice de crecimiento igual e incluso superior al de Chile. Y eso que no ha tenido gobiernos especialmente, porque todos los 4 presidentes que han seguido están procesados por corruptos. Pero el hecho es, han sido de gobiernos distintos, el hecho es que Perú, la economía, y eso se refleja en la sociedad, uno habla con los taxistas, eso ha mejorado. El tema, bueno, tiempo de recuperación, por eso yo creo que Venezuela tiene buenas posibilidades si se dan los factores que he dicho yo antes, ¿no? El manejo distinto de la deuda externa, la condonación de la deuda, una vigilancia mayor, porque claro, si seguimos con la misma corrupción actual o la anterior, no nos va. O sea, tiene que ser una cosa mucho más rigurosamente llevada y eso se dará porque hoy decía el Financial Times que este éxodo de Venezuela es el mayor que se ha conocido en el hemisferio occidental. Entonces, es una cosa de tal calibre que la recuperación también tiene que ser de gran calibre y va a participar mucha gente y no es que llegó un señor y mientras están distraídos los otros hizo lo que le dio la gana y montó otro desastre. Nicaragua y Venezuela. A ver qué puedo decir yo de eso. Ortega, en este periodo final, digamos, en los últimos 10 años,
se le ayudó extraordinariamente a Venezuela, como ayudó a Cuba. Venezuela mandaba 100,000 barriles diarios de petróleo a Cuba prácticamente gratis. Y en Nicaragua el negocio de la petroquímica, etcétera, está en manos de uno de los hijos de Ortega. Ahí mandaba Ortega, la mujer manda sobre Ortega y todo el manejo religioso y de brujería y todas esas cosas es de la mujer, y la lógica sucesora en esa dinastía era la mujer en una próxima elección y después el hijo. Entonces, Nicaragua, la bonanza de Nicaragua dependió mucho de Venezuela en dos aspectos: este tipo de préstamos donativos, y también Venezuela le decía, mira, Nicaragua es un país pequeño y un país más rural. Yo le decía, mira, todo el café que tú quieras vender, todos los novillos que tú quieras vender, yo te los compro. Porque estamos en ese gobierno que decía, yo tengo dólares, yo expropié ganaderías inmensas y nos comimos las vacas y esa ganadería está muerta, pero no me importa, porque yo los traigo de Nicaragua y de paso le ayudo a Nicaragua, o lo traigo de Argentina. Entonces, para Nicaragua y para los empresarios nicaragüenses, los empresarios hicieron el pacto con Ortega hasta ayer. Ayer significa hasta hace un par de años. Entonces, Venezuela era una bendición porque yo vendo el café, yo vendo carne, yo vendo productos agrícolas a Venezuela. Cuando Venezuela entra en crisis, pues ese chorro se cierra. A Cuba todavía se le envía, porque si no Cuba dice, bueno, pues no te ayudamos en la seguridad. No. Yo los necesito y ahora está, según dicen, en unos 50,000 barriles diarios. Entonces, Nicaragua, con esta situación, fíjense, la crisis estalló a propósito de las pensiones y la seguridad social, ¿no? Un cambio porque no le alcanzaban los reales, y entonces vamos a subir la cuota, etcétera. Y ahí empezó la rebelión. Pero el malestar que tenía la población no era de eso, sino el malestar de que están en una dictadura y estaban en una dictadura y tienen el poder judicial y descabezaron a toda la oposición, etcétera, etcétera. Pero la población dice, ¿yo qué voy a hacer? Pero este del seguro fue el detonante que no terminó diciendo, no, baja las cuotas. No, vete porque eres un dictador. Y eso ya es irreversible en la convicción de la población de que tenemos un gobierno. Bueno, a eso añadido el turismo ha bajado. Nicaragua llevaba años con un crecimiento del Producto Interno Bruto alrededor del 5%, que es un buen crecimiento. O sea, Nicaragua económicamente y la población había mejorado. Pero en este momento todo eso está en crisis. No hay partidos políticos porque había descabezado. La iglesia, ustedes saben que sí está actuando, están los estudiantes. Hay que ver cómo se articula y cómo se negocia, entre comillas, la salida, porque tienes que evitar, salimos de este gobierno y caímos en el vacío. También dicen los entendidos que la relación de los militares con el presidente, ustedes saben que el hermano de Daniel Ortega fue ministro de la Defensa en la primera fase y ahora dicen que el mismo hermano critica y dice que tienen que adelantar las elecciones. Tendrá que haber mucha presión externa porque yo creo que Ortega está convencido de que si va a elecciones las pierde, entonces tendrá que haber presión externa e interna. Pero Nicaragua tiene también muchas necesidades. Últimamente estaban fomentando inversiones norteamericanas, porque Ortega en eso jugó muy bien las dos cartas, ¿no? Hablar a cada público, a los empresarios. Yo tengo testimonio directo que les hizo todas las alabanzas del mundo hace como 6 años
y al mismo tiempo fue a la ONU y echó un discurso incendiario contra el capitalismo y la empresa privada. Y este que me contó le dijo, oye, pero hace una semana dijiste esto en Nueva York y ahora esto. Dice, no, lo de Nueva York, eso es para contentar a Chávez, el discurso incendiario. Aquí me entiendo yo con los empresarios. Bueno, yo creo que Nicaragua, de una u otra manera, también tendrá que ir al cambio. Ya eso se desestabilizó y aunque tiene fuerza para reprimir, tanto la policía como los grupos armados como en Venezuela, los grupos han repartido armas, pero eso a la larga se vuelve insostenible. Y la última pregunta era el tema del Bolívar. Bueno, ese sería muy complicado, porque claro, la pregunta es cómo es posible que al Bolívar le quitaron 3 ceros hace unos años. Ahora le iban a quitar otros 6, le han quitado 5. 3 más 5 son 8. Calcule cuántos millones son. Ahora, ¿cómo deshicieron eso? Bueno, el factor inflacionario fundamental es el Ejecutivo. El Banco Central no tiene autonomía, hace lo que, y esto viene desde Chávez, hace lo que el gobierno le manda. Y bueno, en esa repartidera, si no aumentas la producción y aumentas la cantidad de dinero que está en manos de la gente, eso lo sabe el vendedor ambulante en la calle. Si hay pocas naranjas y la gente tiene mucho dinero, yo puedo subir las naranjas al precio que sea, que las venderé. Y al revés, si yo tengo mucha mercancía y las naranjas se me van a echar a perder y la gente tiene poco real, yo trato de bajar la naranja porque lo que tengo que hacer es venderla. Entonces esto, en lo macro, Venezuela ha llegado a este punto y al mismo tiempo la gallina de los huevos de oro, que era la compañía petrolera, está también en quiebra. Entonces eso obliga a revisar todos los servicios públicos, etcétera, pero el gobierno no quiere, es decir, está dando palos de ciego, está inventando estas medidas. Es mejor hablar de esto dentro de 15 días, porque a corto plazo puede decir, no, es que ustedes como es opositor, entonces nada le parece bien. Dentro de 15 días verán dónde está el Bolívar. Y va a ser una tragedia espantosa. Y entonces, ¿quiénes medio sobreviven? El que tiene dólares fuera o tiene algún familiar que de alguna manera le ayuda. Aun en los barrios más pobres. Yo me he encontrado, el barrio donde yo ando era muy chavista. Y yo me he encontrado, oye, ¿y dónde está tu hija? Pues yo le di la primera comunión. Ah, no, se fue a Perú. Y una familia totalmente chavista. Ay, menos mal que se fue porque de allá me manda $10. Y claro, $10 en este momento, a 8 millones, son 80 millones de bolívares. ¿Es que no los ganas? Entonces, bueno, terminemos en eso. Muchas gracias por su paciencia. Gracias. Bueno, muchas gracias, que Dios los bendiga y bendiga a México y bendiga esta tradición que les viene ahora, pero con esperanza. Muchas gracias. ITESO, libres para transformar. Universidad Jesuita de Guadalajara.